Ahora sí, voy a nuevamente compartir. Ahora sí. ¿Ustedes pueden ver la presentación? Perdón. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Les contaba que en la mañana hubo un problema porque no pude hacer clase, ¿no? Por un problema de Zoom, así que tuve que grabar la clase de todas maneras. Pero bueno, vamos a realizarlo el día que sí, o el día de hoy que sí podemos. Bien, vamos a hacer la clase 9 que corresponde a la tercera unidad. Vamos a ver un tema que es muy interesante que se llama medicamentos OTC, ¿no? Ustedes ya la mayoría conocen que son los medicamentos de venta libre y que, como ustedes pueden ver en la imagen, son aquellos medicamentos que pueden ser exhibidos sin ningún problema, sin ningún problema. Esto es una información sacada del archivo de eh, Kairos, en el cual para el año 2018 nos dice Kairos que el 96% de lo que mueve el mercado es generado por 70 laboratorios. Es decir, casi el 100% de los productos farmacéuticos que se mueven en todos los establecimientos de salud corresponden a 70 laboratorios. Entonces cada uno tiene una partecita que ha podido vender, que ha podido copar como su cuota de mercado, y son los 70 laboratorios más importantes, lo que abarcan casi el 100%. Estamos hablando del 96% de todas las ventas. Y dentro de ese gran volumen de productos, hay tres productos que sobresalen. Uno de ellos es Enfagro Premium, el otro es Apronax y el otro es VIX. Fueron los productos más demandados a diciembre del 2018. No tengo la estadística de Kairos, ¿sí? Que es data andina, pero es muy probable que estos mismos productos sean los líderes este año, salvo que me equivoque o alguna variación pueda haber de otros productos que están muy cerca. Caso Panadol, ¿sí? Sobre todo Panadol antigripal, que está muy cerca también del volumen de venta de estos productos. Entonces, como ustedes pueden ver, los productos líderes del mercado peruano básicamente son productos que no necesitan recetaje. Son productos de venta libre. Esto es muy importante porque si estos productos no son manejados de una manera correcta, pueden generar problemas dentro de la población por un uso incorrecto, Entonces, eso es el riesgo de los productos de venta libre. Recuerden ustedes que quien define cómo se va a usar estos productos es el propio cliente. No hay una receta de por medio que nos dé algún tipo de indicación, precaución o contraindicación. Entonces, vamos a ver algunas características importantes de este grupo de productos. ¿Qué es un medicamento de venta libre? ¿Sí? Vamos a empezar por las siglas Over the Counter, OTC, que significa sobre el mostrador. Sobre el mostrador. Entonces, los productos OTC son aquellos productos que están a la vista del paciente. Por eso los empaques de estos productos son muy vistosos, son de colores muy vistosos para llamar la atención del cliente. También se le conoce como medicamentos de venta directa o medicamentos sin prescripción. No requieren ni prescripción o receta para su adquisición. Se trata de una categoría de medicamentos producidos, distribuidos y vendidos a los consumidores o usuarios para que los utilicen por su propia iniciativa. Entonces aquí no hay que, tienes que tomarlo 3 veces al día, 2 veces al día. Si el paciente o el cliente escuchó mal la indicación, podría utilizar el producto de una manera incorrecta, ¿no? Es aquí, es aquí, en este final, en esta frase final, donde los profesionales de la salud tienen mucha influencia, mucha influencia. Recuerden, nunca está de más darle información sobre un producto a un cliente o paciente. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Bien, continuamos. Para considerar la inclusión o exclusión de un medicamento como de venta libre, este debe estar clasificado como tal en las normas farmacológicas para medicamentos de venta libre. ¿Qué quiere decir esta frase? Que la DIGEMIT es la única autorizada de poder definir si un producto es de venta libre o de venta con receta. Si no tiene esta autorización, el producto simplemente se debe comercializar para lo que está autorizado. Para lo que está autorizado. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen el producto Apronax, ¿es correcto? Sí, profesor. Sí. Apronax tiene varias presentaciones en el mercado. Tiene una presentación de 550 miligramos en tableta. Tiene una presentación de 275 miligramos en tableta. Tiene una presentación de 100 miligramos y tiene una presentación en jarabe. Todas estas presentaciones, ¿no?, tienen un debido uso. La única presentación que está permitida para venta libre es la presentación de 275 miligramos en tabletas. Todas las demás solamente se pueden comercializar mediante una receta. ¿Está claro este primer ejemplo? Sí, profesor. Muy bien. Características de los productos OTC o de venta libre: estar destinados al tratamiento de síntomas o enfermedades leves o comunes. Enfermedades leves o comunes. De corta duración, ampliamente conocidas y que resulten fácilmente identificables. Entonces, un producto de venta libre debe cumplir estas principales características. Poseer un amplio índice terapéutico. El medicamento debe ser efectivo y tener efectos adversos mínimos. Es decir, para considerar un producto de venta libre, el producto no debe casi tener efectos adversos. Tener un margen posológico amplio, susceptible de ser adaptado a la edad y peso del paciente. Es decir, cuando un producto OTC tiene un amplio margen terapéutico, entonces quiere decir que es muy seguro cuando el paciente de repente se equivoca en la dosificación. Normalmente lo que pasa es que el paciente utilice un producto de venta libre más de la cuenta. Entonces, este producto debe ser muy seguro para evitar casos de intoxicación. Tener un rango limitado de indicaciones, es decir, no puede ser muy amplia las enfermedades para lo cual se va a utilizar. Por ejemplo, aspirina. Ya todos conocen que aspirina se utiliza para resaca o para dolores de cabeza. Y la aspirina que se utiliza con receta es la aspirina 100, que se utiliza para prevención de infartos. No debe ser susceptible de desarrollar taquifilaxia o dependencia. Punto adicional para quien me diga qué significa taquifilaxia. Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. Perdieron su... ¿Tabaco, profesor? ¿Es ¿Cuál? tabaco? ¿Tabaco? No, ¿Tabaquismo? no, No. no, señorita, Pues equivocada. tiene que ver con el corazón, profesor. Tampoco, eso se llama taquicardia. Resistencia a un fármaco. Taquifilaxia tampoco es resistencia a un fármaco. Taquifilaxia se refiere a la... Dosis sucesiva de una droga. Ya terminó el tiempo, señorita, pero tampoco es eso. ¿Sí? Taquifilaxia se refiere a la tolerancia a dosis mayores. Quiere decir que el paciente empieza a desarrollar la tolerancia a utilizar cada vez más concentración del producto.
Eso se llama taquifilaxia. Normalmente ocurre con las drogas, con cualquier producto que sea estupefaciente o psicotrópico. Las drogas generan taquifilaxia, es decir, la dosis que usualmente utilizaba, vamos a poner un ejemplo, para calmar el dolor, a la siguiente toma el paciente ya no siente el mismo efecto y empieza a acostumbrarse a tomar dosis cada vez mayores. ¿Sí? Eso se llama taquifilaxia. Y el otro término, dependencia, es decir, que el paciente... Profesor, ¿lo podría decir de nuevo? La de taquifilaxia, no lo escuché. Nuevamente, les comento. A ver, cuando ustedes habrán visto un drogadicto, normalmente el drogadicto cada vez tiene que aumentar la dosis de la droga, ¿no? Con los medicamentos, especialmente aquellos que sirven para calmar el dolor, ¿sí? El dolor o inflamación, ocurre que hay ciertos medicamentos como los opiáceos que son adictivos. Entonces, si yo tomo un opiáceo que me calma el dolor, es muy probable que con el uso constante de este producto, ya la misma concentración ya no me haga efecto. Entonces tengo que empezar a subir las dosis. Ese fenómeno de aumentar las dosis de una mayor tolerancia al medicamento se denomina taquifilaxia. Taquifilaxia. Profesor, eso se refiere cuando el medicamento va perdiendo su efectividad, ¿verdad? Bueno, en realidad no es efectividad porque el medicamento sigue siendo efectivo. Lo que pasa es que el organismo, ¿no? Empieza a generar adicción al producto. Entonces, necesita más medicamento para obtener el mismo efecto de calmar el dolor, por poner el ejemplo. Claro. ¿Sí? Se está acostumbrando. Dígame, señorita. ¿Eso pasa con la ergotamina, profesor? No, la ergotamina sí está dentro de los psicotrópicos. Sí, es correcto. La ergotamina sí, porque es derivado del ergot. Sí, eso pasa con la ergotamina. Pasa con la ergotamina, pasa con los opiáceos, pasa con el fentanilo, pasa incluso con el tramadol. Ustedes habrán escuchado el tramadol. Sí. Es fuerte el tramadol. Así es, el tramadol se tiene que vender con receta, ¿sí? Y la persona, ¿no?, que sufre de este tipo de cólicos biliares o renales se acostumbra cada vez a dosis mayores, porque la que tomaba ya no le hace efecto, o siente la persona que ya no le hace efecto. Entonces está generando tolerancia. Y esta tolerancia en el tiempo se denomina taquifilaxia. ¿Y habrá algún límite, por ejemplo, que el organismo le pueda hacer alguna contraindicación? Recuerden ustedes que todo medicamento tiene un nivel tóxico, ¿no?, o una dosis tóxica. Más allá de esa dosis tóxica, ya el organismo empieza a sufrir daño. La dosis tóxica es la mayor concentración que el cuerpo debe recibir durante un día. Por ejemplo, para el caso de paracetamol, ¿no?, la dosis límite, ¿no?, es 2000 miligramos al día. Es decir, más allá de 2000 miligramos al día, ¿sí?, ya empieza a ser tóxico el paracetamol. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces la taquifilaxia es subir las dosis, ¿verdad? Cuando suben las dosis, ¿verdad? Así es. Cuando ustedes escuchen taquifilaxia, la palabra que se relaciona es tolerancia a la dosis de medicamento. Ya. Muy bien. Y el otro término que viene relacionado con la taquifilaxia es la dependencia. Es decir, la persona se vuelve adicta al medicamento. Depende del medicamento. No la puede abandonar. Entonces, los medicamentos de venta libre OTC no deben ser susceptibles de desarrollar ni taquifilaxia ni dependencia. Y por último, no deben enmascarar enfermedades serias. No deben enmascarar enfermedades serias. Por ejemplo, si una persona tiene artritis, ¿no?, debe ir a su médico para que le recete un antiinflamatorio específico para artritis. Si la persona empieza a calmar ese dolor por la artritis tomando analgésicos o antiinflamatorios de venta libre, lo único que está haciendo es enmascarar la enfermedad.
Y estas enfermedades, como ustedes saben, son crónicas y avanzan todos los días. Entonces, cuando ya no te haga efecto el antiinflamatorio, entonces recién vas a ir al médico y es muy probable que ya sea demasiado tarde. Y entonces, las enfermedades tienen que ser tratadas, sobre todo las crónicas, con los especialistas. ¿Alguna pregunta? Le mencionaba, profesor, porque en mi caso cuando me duele la cabeza tomo mi Radorixina, pero cada vez el efecto es mucho más lento durante el día. Perfecto. Es muy probable que tú necesites ir a un neurólogo, ¿ya? Para que pueda evaluar el tipo de migraña que tienes tú. Recuerda, hay varios tipos de migraña, ¿sí? Hay migraña ocasionada por el sistema nervioso, ¿sí? Hay migraña ocasionada por el sistema cardiovascular, ¿sí? Y hay migrañas ocasionadas de repente por sobrepeso. Entonces, ahí tenemos varios tipos de migrañas. Hay migrañas también ocasionadas por desarreglos hormonales. Nosotros no lo sentimos o no de repente tenemos ningún tipo de inconveniente, pero, pero estos desórdenes hormonales pueden ocasionar dolor de cabeza. Profesor, un favor. Dígame. Eh, si nos va, cuando nos pase el video, pásenos el de acá de este turno, porque, bueno, por lo general nos pasa el de la mañana. Ah, es que me hacen las mismas preguntas. Sino Usted, que claro, sino que este, digamos, está más adecuado a nuestras experiencias. Como perfecto. nos dejamos preguntar. Hoy día le voy a pasar a los dos turnos el video de la noche, ¿ya? Para que los de la mañana también reciban una cucharada de su medicina. ¿Ya? Ah, ya. Muy bien, gracias. Profesor, Dígame. a lo que se refiere enmascarar enfermedades se refiere a la automedicación, ¿no? Así es, podría ser a la automedicación, así es. Por eso les decía, una persona tiene artritis, es decir, la persona no ha ido al médico y puede interpretar simplemente que es un dolor de rodillas por esfuerzo, ejercicio, cargar peso, qué sé yo. Entonces la persona constantemente empieza a tomar, automedicarse y enmascara la real enfermedad que está padeciendo, ¿no? Entonces es ahí lo peligroso. Va a llegar un momento en que esta enfermedad va a avanzar, por poner un ejemplo, y de repente en ese momento, ¿no? La persona va al médico ya porque el dolor es insoportable y el analgésico que toma no le hace efecto. Y lamentablemente ya el médico le dice, uy, hubieras venido unos 6 meses antes, ahora tenemos que hacer un tratamiento más costoso. Y entonces ustedes ven que el automedicarse desde todo punto de vista es dañino. ¿Sí? Profesor, buenas noches. Una consulta. Dígame. Con respecto a las migrañas que usted dijo, un tipo de migraña que es por sobrepeso, mi duda es, por ejemplo, si ya llevo una vida más saludable, una actividad para bajar de peso, ¿la migraña automáticamente desaparece o la persona se queda con esa migraña? Perfecto, es muy buena pregunta. Recuerden ustedes que eh, el sobrepeso conlleva a dos problemas. Uno, al aumento del colesterol en sangre y otro al aumento de triglicéridos. Ambos son dañinos. El colesterol obstruye todos los conductos. Entonces la sangre empieza a tener que tener más esfuerzo para poder llegar a todos los rincones. ¿Por qué? Porque la luz del vaso está obstruida. Es como una manguera que tiene sarro. ¿Sí? Entonces hay que abrir más el caño para alcanzar la misma potencia de velocidad del agua. ¿No? ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigue? Sí, profesor. Entonces, ese Profesor, una sobreesfuerzo... pregunta. Sí, sí, un ratito que estoy respondiendo la pregunta de la señorita. Sí, ahorita le respondo. Ese sobreesfuerzo conlleva un daño porque los vasos sanguíneos se dañan, ¿no? De la misma manera, los triglicéridos generan que los vasos sanguíneos no sean tan flexibles, se endurezcan, se endurezcan. Entonces, ese endurecimiento impide que de repente en algún momento el vaso se pueda expandir para que pase mayor cantidad de sangre o se pueda contraer para que pase menor cantidad de sangre. Si el vaso lamentablemente está endurecido por los triglicéridos, entonces también hay un problema.
Entonces, si una persona ha tenido sobrepeso y ha tenido todos esos problemas de colesterol y triglicéridos, es muy probable que algunos vasos sanguíneos estén dañados. Entonces, la recuperación es más lenta. ¿Por qué? Porque esos vasos con el tiempo van a tener que ser restablecidos, recuperados. Entonces, si pensamos que porque ya bajé de peso me voy a curar, es falso. ¿Por qué? Porque el organismo también tiene que reacondicionarse a las nuevas condiciones. Entonces, todo es un proceso. Todo es un proceso. ¿Bien? ¿Qué quería preguntar, señorita, que se quedó en el aire? Disculpe que la haya cortado. Este dijo que la migraña del sistema nervioso, le digo, también es bueno, también se usa el medicamento de Neurobión. No. Sí, así es correcto. Recuerden ustedes que el complejo B, que contiene neurobión, estimula las conexiones de las neuronas, ¿no? Recuerden ustedes que las neuronas pueden estar sobreexcitadas, es decir, muy sensibles, o pueden estar de repente adormecidas, es decir, no tener contacto. Entonces, entre espacio de neurona y neurona, siempre son buenos algunos químicos que van a favorecer que estas neuronas se contacten y la corriente, la información siga. Por ejemplo, imagínense ustedes que tienen dos cables de energía eléctrica que han sido cortados. Entonces, si ustedes los acercan, mientras no estén pegados, estos dos cables no van a pasar la corriente. ¿Es correcto hasta ahí? ¿Me sigue? Sí, profesor. ¿Qué pasaría si a mí se me ocurre echar un poco de o poner estos dos cables dentro de un vaso con agua? ¿Habrá conexión o no? No. ¿El agua no es buen conductor de la corriente? Sí. Sí. Sí, Ah, profesor. sí. Claro, pues, Doctor, pero podría haber un corte, profesor. por supuesto. Por eso estamos hablando de ejemplos. Entonces, estas sustancias, como las vitaminas del complejo B, ¿no? Sirven como facilitadores para que de repente estas neuronas que no están haciendo conexión puedan tener algún tipo de contacto. Eso se les llama neurotransmisores. Neurotransmisores. Que son muchos, son como 78 neurotransmisores. Entonces, todas estas sustancias facilitan que las neuronas se conecten. Como les mencioné, hay otras neuronas que están sobreexcitadas, es decir, están muy sensibles y son las que producen la migraña. Son neuronas que están, mírame y no me toques, mírame y no me toques. Viene la luz, que es un estímulo, y automáticamente viene la migraña. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay personas que no pueden aguantar luces fuertes porque inmediatamente tienen dolor de cabeza. Quiere decir que esas neuronas están sobreexcitadas y su respuesta es generar dolor de cabeza. Entonces, para estas neuronas también es importante el uso de ciertos neurotransmisores que las van a calmar, las van a apaciguar para que no tengan este tipo de respuesta. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profesor, yo le digo una Profesor, cosa. una consulta. Yo lo uso esa pastilla a veces porque tengo eso, pero a Ya. veces como que ya no hace efecto. Sí, pastillas no O existen sea, dentro calmar de el las dolor. farmacias. No me vuelva a decir pastillas, ¿ah? Le voy a jalar las orejas. ¿Ya? Tabletas, cápsulas, Tabletas. comprimidos. Ya, es costumbre, ya tabletas. Sí, no, Ya les- quítese esa costumbre. No es buena, no es buena. No es profesional. Bien, entonces, este medicamento, como todo medicamento, también debe ser evaluado por un médico para encontrar cuál es la versión o la presentación adecuada. ¿Sí? Hay momentos en que de repente, si no es muy severa la migraña, se pueden recomendar este tipo de suplementos, porque son vitaminas. Pero llega un momento en que de repente este dolor o esta migraña que se produce es demasiado fuerte y ahí hay que recurrir a un profesional para que nos indique cuál sería el medicamento más adecuado. ¿Sí? Sí, Ah, porque, ya. por ejemplo, para la migradorexina, profesor, piden receta. ¿Perdón? Para comprar migradorexina me piden receta. Ah, claro, tiene que pedir pues por la ergotamina, pues. Ujú. Sí.
Profesor, buenas noches, ¿Qué disculpe. tal? ¿Cómo está? Dígame. ¿Una migraña puede ocasionar una ruptura de venitas en el cerebro? ¿Cómo se llama esta enfermedad que les da? Un ¿Aneurisma? coágulo, un trombo, un aneurisma, claro, se puede producir, pero en realidad Aneurisma. eso se debe a que hay ya fragilidad en los capilares debido a otros problemas. Aumento No de la... solamente, no No, no, solamente es por la no. migraña. El dolor no te va a ocasionar ruptura de vasos. Lo que te va a ocasionar una ruptura de vasos es que el capilar esté muy débil, frágil, o que la presión arterial haya aumentado mucho. Eso Mm, puede generar el coágulo, pero el dolor de cabeza no te lo va a generar, no te va a generar un coágulo. ok, profesor, gracias. Muy bien. Ok, chicos, continuamos, pues si no, no nos da la hora para terminar la clase. Bien, características de los textos de los medicamentos OTC. Recuerden, el inserto que tiene un producto de venta libre o la indicación que está dentro de la caja, ¿no? Debe tener ciertos detalles sí o sí. Es decir, estos datos deben estar dentro del inserto o la indicación en el empaque del producto. Nombre genérico o de marca comercial, nombre y cantidad de los principios activos de acuerdo al DCI, ya saben ustedes, al nombre genérico. Instrucciones de uso y dosificación en forma clara, precisa y en un lenguaje comprensible por o para el consumidor. Recuerden ustedes, no le estamos comercializando este producto para un profesional de la salud. Estamos comercializando este producto para el cliente y el cliente muchas veces no tiene conocimiento de temas médicos, ¿no? O de terminología médica. Entonces, el lenguaje tiene que ser muy sencillo para que estas personas puedan entenderlo. Recuerden ustedes que estos insertos pasan por la supervisión de la DIGENIT antes de salir al mercado. Antes de salir al mercado. También deben estar anotadas las precauciones, advertencias y reacciones secundarias. Es decir, cualquier detalle, cualquier dato, cualquier información que podría poner en riesgo la salud de las personas. El peso o el contenido neto, ¿sí? Dependiendo si hay que ponerlo en gramos, cuántas unidades o cuántas tabletas, comprimidos vienen en el empaque, deben estar determinados. Identificación del fabricante o importador, quién es el responsable de fabricar este producto, el número de registro sanitario, el número de lote y fecha de expiración, el nombre del farmacéutico responsable o director técnico responsable, y cualquier otro texto que el caso especifique o amerite. En el caso de repente algún alimento que no se debe utilizar o consumir junto con este medicamento o alguna indicación en cuanto a toma o en cuanto a si el alimento o algún alimento debe ser evitado, de repente alimentos ácidos, de repente alimentos grasos, etc. ¿Cómo elijo qué medicamento tomar o qué medicamento OTC tomar? Ya saben ustedes, lo primero que hay que hacer es leer la etiqueta atentamente. En segundo lugar, busque un medicamento de los síntomas que presenta. Recuerden, hay que buscar un medicamento específico para los síntomas que se tienen. Error común. En mi casa tengo un antitusígeno, es decir, un jarabe para la tos. Muchas personas podrían pensar que también lo pueden utilizar como descongestionante. Entonces, incurren en una automedicación y sobre todo con un producto que no les va a calmar. Es un error muy frecuente, ¿no? Me dieron este jarabe para la tos y de repente el paciente no recuerda o el cliente no recuerda que también tomaba un descongestionante al momento que tomaba este jarabe. Y como desconoce las propiedades de los medicamentos, puede pensar que el jarabe también curaba la congestión nasal. ¿Ven que ahí incurrimos con un error de apreciación? Tercero, verifique si el medicamento provoca problemas en las personas, es decir, si la persona o quien va a consumir el producto es de algún grupo de riesgo o vulnerable, ancianos, niños embarazadas,
personas con alguna morbilidad o comorbilidad como diabetes, hipertensión. Entonces, hay que ver si este medicamento no afecta a estos grupos de personas. Y por último, muy importante, si tiene alguna pregunta, consulte con su médico o el profesional de la salud competente. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Sugerencias para medicamentos de venta libre. Siempre sigan las instrucciones, ¿sí? Consulte a su médico. Sepa qué está tomando. Ojo, hay que saber cuál es el principio activo del medicamento. Todos los medicamentos se vuelven menos eficaces con el tiempo. Recuerde, un medicamento guardado que utilizamos para una enfermedad, con el tiempo pierde su valor. ¿Sí? Si yo tomé un jarabe para la tos y después de un tiempo lo quiero tomar, es muy probable, si ese jarabe no está muy bien conservado, que pierda sus propiedades. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. ¿Sí? Hay que verificar la fecha de vencimiento antes de utilizar cualquier producto. Y sobre Ustedes, todo, sí, dígame, dígame. profesor, agitar el jarabe, porque a veces se sienta en el fondo. Así es. Normalmente lo que se recomienda es que todas las semanas debemos agitar los jarabes que tengamos en nuestro botiquín. ¿Sí? Una agitadita. Y eso también es algo que les sirve a ustedes cuando están en un establecimiento farmacéutico. Recuerden, cuando realizan el proceso de limpieza, deben agitar todos los frascos, ¿no? Incluso si solamente contienen polvo, porque el polvo también se asienta y se solidifica. Entonces, limpiando los estantes, agiten los frascos, vuélvanlos a colocar para que se reconstituya la composición del jarabe. Profesor, Guárdelos, una consulta. dígame. En el caso de los jarabes, en lo que es preparación dura mínimo 7 días cuando ya lo Cuando son es preparado. extemporáneos, los extemporáneos, sí, los que hay que agregarles agua, 7 días. Ajá. Y los que ya vienen en líquido, cuando lo abres, ¿qué tiempo tiene? No tiene ningún tiempo, mantiene el mismo tipo de vencimiento. Lo que pasa es que cuando tú abres un jarabe que ha estado sellado estéril, ya se contamina con el ambiente. Entonces, Mm, mientras más veces abras tú el jarabe, más veces más. se va a contaminar. Ay, 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 ya. Entonces, es por eso la recomendación que hay que utilizarlo lo antes posible. Hay que tratar de gastarlo lo antes posible. Eso. Sí, Muy porque bien. venía en los 17 días, pero en los otros No, jarabe líquido no. esos son para extemporáneos, los extemporáneos, ¿no? Guarde los medicamentos en lugar seco y fresco, manténgalos, ojo, obvio, lejos del alcance de los chukis, ¿no? Fuera de los chukis, ¿no? Hay que guardarlos. Los medicamentos de venta libre pueden ayudarle a sentirse mejor al ayudar a tratar o prevenir problemas de salud como alergias, estreñimiento, resfriado, gripe y náuseas y algunas otras enfermedades que son muy comunes. Entonces, un medicamento de venta libre debería ser nuestra primera elección. Si los síntomas son muy complicados, entonces ustedes ya saben recurrir a un profesional médico. Efectos secundarios que pueden producir los medicamentos de venta libre. Recuerden ustedes que lo principal es que hay ciertos síntomas que son conocidos, pero el uso constante de medicamentos OTC puede producir náuseas, puede producir mareo y también sangrado en el tracto gastrointestinal, como lo que producen ciertos antiinflamatorios y analgésicos, ¿no? De venta libre. Llámese naproxeno, paracetamol, diclofenaco, etc. Hay ciertos casos donde estos efectos adversos son beneficiosos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, un antihistamínico. Si yo tomo clorfenamina en las mañanas y me voy a trabajar, es muy probable que tenga sueño. Si yo soy taxista y tomé clorfenamina, es muy probable que no pueda manejar porque me va a dar sueño, me puedo accidentar. Pero
Si yo tomo un antihistamínico como la clorfenamina, justo antes de irme a dormir, me va a hacer súper bien porque la clorfenamina me va a ayudar a conciliar el sueño, que es el efecto indeseado. Entonces, hay que ver en qué momento este efecto podría ser beneficioso para el tratamiento del paciente. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe. Dígame. Con respecto a los medicamentos antiinflamatorios, ¿se podría decir que es la causa principal del gastritis? Porque Eh, mayormente nos automedicamos, ¿no? sí, lo que pasa es que en realidad los medicamentos no son malos. Son malos. Pero, bueno, lo que yo he podido leer e informarme que dice que los antiinflamatorios son los más dañinos para para la Perfecto, gastritis. perfecto. Lo que te quería decir, los medicamentos no son malos. ¿Qué es lo malo? ¿No? La automedicación y el uso incorrecto del medicamento. Recuerden ustedes que todos los antiinflamatorios, ¿no? Se deben consumir después de los alimentos para que el estómago esté con alimento y protegido para evitar la irritación. Si yo tengo que tomar un antiinflamatorio fuera de un horario de comidas, la recomendación es tomarlo con una buena cantidad de agua, de preferencia un vaso completo de agua, no un sorbo, un vaso completo, para que el agua que yo acabo de ingerir con el medicamento proteja las paredes del estómago y este medicamento llegue con tránsito hasta el intestino. Entonces, lo que está mal es el uso incorrecto del medicamento, ¿no? El antiinflamatorio bien utilizado es efectivo, mal utilizado o automedicado es dañino. Eso es lo que debemos desterrar. Bien, continuamos, chicos. Gracias, profesor. De nada. ¿Qué es una interacción entre medicamentos? Vamos a escuchar siempre esta interacción. Es cuando dos o más medicamentos van a producir algún efecto en el organismo. En algunos casos, dos medicamentos pueden aumentar el efecto. En otros casos, ambos medicamentos podrían oponerse. Y en otros casos, dos o más medicamentos podrían disminuir el efecto. Entonces, vamos a leer este texto que dice en la letra, el cuerpo procesa, metaboliza cada medicamento de manera diferente. Cuando los medicamentos se usan juntos, ya sea con receta médica o de venta libre, las maneras en que afectan el cuerpo pueden cambiar. Esto se conoce como una interacción entre medicamentos. Esto algunas veces aumenta la probabilidad de tener efectos secundarios a causa de los medicamentos que está tomando. Entonces ven que siempre va a haber interacciones, no solamente entre medicamentos, sino entre otras sustancias. De repente hay medicamentos que interactúan con ciertos alimentos. Por eso hay siempre algunas precauciones o indicaciones que darle al paciente. Sí, es importante conocer para que el tratamiento tenga éxito. Si no, el tratamiento es un fracaso. Tipos de interacciones. Duplicación es bastante sencillo. Tomamos dos medicamentos que sirven para lo mismo. Por ejemplo, acá está tomando este paciente ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, y de repente también está tomando acetaminofén, que sirve básicamente para casi lo mismo. Entonces, uno de los dos tiene que dejar de tomar porque por un lado tienen los mismos efectos y por otro lado ambos en conjunto podrían generar, como lo hemos comentado hace un momento, mayor irritación al estómago. Entonces, aquí tenemos un efecto de duplicación. Oposición, es decir, dos medicamentos que sirven específicamente para lo opuesto. Por ejemplo, algunos descongestionantes, ¿no? De venta libre pueden elevar la presión arterial, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, efedrina. La efedrina eleva la presión arterial y aumenta la oxigenación. Está prohibido o está contraindicado un descongestionante cuando una persona está tomando medicamentos para la presión arterial. Recuerden,
Un antihipertensivo baja la presión. Y si yo tomo un descongestionante que sube la presión, entonces tenemos un efecto de oposición. Oposición. ¿Está claro este segundo tipo? Profesor, disculpe, en lo que decía interacción, ¿qué es una interacción entre medicamentos? ¿De dos o más medicamentos? ¿Qué podría suceder? ¿Algo así estuvo mencionando? Sí, los medicamentos podrían, por un lado, potenciar el efecto, o podrían disminuir el efecto, o podrían oponerse, como lo estamos viendo en este caso. ¿Sí? Profesor. Muy bien. Y el tercer efecto de una interacción es una alteración. Vamos a leer, dice, un medicamento puede cambiar la manera en que su cuerpo absorbe, esparce o metaboliza otro medicamento. Por ejemplo, la aspirina puede cambiar la manera en que ciertos medicamentos anticoagulantes con receta médica funcionan. ¿Ya? Este ejemplo es bastante claro. La aspirina 100 se utiliza para prevenir infartos. ¿Es correcto, chicos? Sí, profesor. Es, de- es decir, evita que se formen coágulos en el corazón. Pero si el paciente además está tomando un anticoagulante, por poner el caso warfarina, ambos medicamentos van a generar que aumenten las hemorragias porque la sangre se va a licuar. ¿Sí? Va a haber imposibilidad de generar coágulos porque la sangre se vuelve más líquida. Es ahí donde empieza de repente el sangrado nasal, el sangrado ocular, el sangrado rectal, ¿no? Entonces, uno de los dos debe ser retirado. Normalmente, cuando un paciente toma warfarina, ya no debe tomar aspirina, tiene que suspender la aspirina. ¿Sí? Este es un ejemplo. Otro ejemplo. Profesor, disculpe, una pregunta, mira, yo me fui al médico y le pregunté sobre el tema de la aspirina y me dijeron que si yo tomaba una aspirina me volvía adicto, ¿es verdad? Bueno, no he escuchado eso. Y si dejo de tomar la aspirina, y si dejo de tomar la aspirina me dice que puede darme o mejor dicho, efectos secundarios, mejor dicho. ¿Qué efecto secundario te dijo? Me dijo, por ejemplo, hemorragia y todo eso. Ya, perfecto. Vamos por partes. Recuerden ustedes que todo medicamento, sobre todo para problemas crónicos, como es un caso de una persona que puede sufrir un infarto, son vistos por un especialista. El especialista que ve el corazón es el cardiólogo. ¿Sí? Entonces, hay médicos que podrían recomendar distintos productos farmacéuticos, es correcto, pero lo que no pueden hacer es de repente darle propiedades a un medicamento que no las tiene. Yo te invito, antes de que escuches lo que yo te voy a decir, a que tú agarres un inserto de aspirina y lees todo el detalle de cuáles son las indicaciones, contraindicaciones y posibles precauciones. Y de acuerdo a eso saques tu propia conclusión si el médico que te dijo esto está en lo correcto o no. ¿Sí? Está en lo correcto o no. Normalmente, los antiinflamatorios no generan dependencia. No generan dependencia. Ningún antiinflamatorio genera dependencia. Lo que sí generan los antiinflamatorios, sobre todo cuando tú estás tratando dolor, es aumento de la dosis. ¿Sí? Pero es solamente cuando estás tratando dolor. Cuando estás tratando casos como prevención de infartos, no genera porque la dosis es muy pobre, es muy corta, es muy pequeña. Y entonces ahí te invito primero que leas el inserto para que corrobores lo que yo te estoy diciendo en este momento. Bien. Les iba a poner otro ejemplo de alteración. Por ejemplo, las tetraciclinas, que ustedes saben es un antiinfeccioso, ¿sí? Es un antibacteriano, jamás se deben tomar con leche. ¿Sí? Porque si ustedes toman una tetraciclina con leche, ¿no? Es muy probable que la tetraciclina se elimine con la orina y no se aproveche. ¿Sí? La tetraciclina con la leche forman un complejo indisoluble que no pasa al intestino y por ende esta tetraciclina se elimina con la orina. Entonces ahí tenemos una alteración entre un medicamento
y un alimento. ¿Preguntas, chicos? Muy bien, para ir terminando, voy a dejarles en Canvas un trabajo de aplicación. Realiza un listado de las principales enfermedades que podemos tratar con medicamentos OTC. De preferencia, 4 enfermedades, las más comunes que se tratan con medicamentos de venta libre. Y el medicamento, ¿no? Con su respectivo DCI, ¿no? ¿Qué medicamento se utiliza para esa enfermedad? Menciónenme uno, o sea, ponen una enfermedad, ¿no? Ponen un medicamento en su nombre genérico, en su DCI. Va a estar ya bastante sencilla para que ustedes vayan practicando. ¿Ok? Dolencias, ojo, no quiero ver enfermedades para productos de receta. Enfermedades que se tratan con medicamentos de venta libre. ¿Está claro? Por ejemplo, profesor, que diga la cetiricina A ver, que trata... por ejemplo, acá en una diapositiva, que voy a regresar, les he puesto cuáles son los principales problemas de salud que se tratan con OTC y otras más. Y otras más. A eso me refería. ¿Está claro? O sea, ¿Sí? Profesor, ¿y para cuándo se presenta tu trabajo? No sé todavía porque todavía no lo pongo en Canvas. Voy a pensar. ¿Ya? ¿Para cuándo quieren? Oye, profesora. La otra semana, profesor. La próxima tenemos clase. Ya tenemos mucha tarea. Sí, También los exámenes. profesor, un ejemplo sería así, por ejemplo, cetiricina, alergias, que trata la alergia y con qué nombre lo podemos encontrar, ¿no?